Bueno, y queremos saber qué pasa en otras provincias a la hora de hablar de la cuarentena, de cómo están organizándose las cosas. Y tenemos en línea, en este caso vía Zoom, a Diego Mitoire, que es periodista justamente de la vecina provincia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola Liliana, buen día para vos, un saludo para toda la gente linda de Formosa. Bueno, ¿cómo está hoy por hoy Chaco a la hora de hablar de la cuarentena? Bueno, hablando un poquito de la cuestión de la pandemia, de la cuarentena, el Chaco viene implementando distintas medidas como para disminuir un poco la cantidad de casos que se han presentado en los últimos días, en las últimas semanas, y la verdad es que las últimas medidas que ha tomado el gobierno provincial han venido dando resultado, ya que en el mes de enero volvieron a implementar la alarma sanitaria, limitando un horario de tránsito por la noche, dependiendo los días de la semana, hasta las 12 de la noche o hasta las 2 de la madrugada. Tratando también de luchar un poco contra las fiestas clandestinas, las fiestas de nocturnidad, que por ahí fue lo que más le costó encontrar la solución a este gobierno provincial, que hasta el momento se siguen dando, pero en menor cantidad, gracias a Dios. Por suerte, como decía anteriormente, las últimas semanas han dado buenos indicios las medidas que ha tomado el gobierno provincial y bueno, con el comienzo de febrero se han tomado nuevas medidas de restricción, sobre todo para el ingreso de gente que vuelve de vacaciones o que ingresa a la provincia por algún determinado motivo. Era previsible que se tenga que a introducir justamente ahora esto que se está pidiendo. ¿Cómo están hoy por hoy, digo, con la cantidad de contagios? El análisis que vos nos puedas dar, ¿no? Y el comportamiento también, ¿no? De la gente de esa comunidad. Sí, como decía, la última semana epidemiológica el gobierno provincial la destacó como una de las mejores, las de menor índice de contagios. En la jornada de ayer se detectaron 161 nuevos casos. En los próximos minutos, en la próxima hora, seguramente el gobierno provincial va a estar dando el nuevo parte epidemiológico y vamos a conocer la situación de las últimas 24 horas. Ayer, por suerte, no se han detectado personas fallecidas en el territorio provincial, eso es un muy buen índice también. En los últimos días ha bajado bastante los decesos en este sentido. Y es un poco extraña la medida que ha tomado ahora el gobierno provincial, entendiendo ya que estamos en los primeros días de febrero, mucha gente que salió de vacaciones se fue en enero, ya está de regreso, es menor ahora en la primera quincena de febrero la gente que se encuentra de vacaciones y bueno, por ahí un poco estas medidas de desalentar el ingreso de gente contagiada es como entenderlo un poco tardío, ¿no? Por ahí quizás si estas medidas se hubiesen tomado para el principio de enero, quizás los casos hubiesen sido menos. Pero bueno, es hablar de supuestos y bueno, ahora esto es lo que tenemos. A partir de ahora el gobierno provincial lo que determinó es que para ingresar a la provincia se tendrá que presentar un PCR o un testeo rápido de antígenos con 72 horas de validez a partir del lunes 8. Además, esa fue otra medida polémica también. Estos anuncios se realizaron en la jornada del lunes y recién la aplicación de esta medida estará vigente a partir del lunes 8, por lo que la gente que ingrese esta semana a la provincia, desde el lunes que fue el anuncio hasta el domingo, tendrá que hacer todo un trámite en el ingreso y presentarse en laboratorios y lugares que tiene dispuesto el gobierno provincial dentro de la ciudad de Resistencia, de Sespeña y de Castelli, que son las tres ciudades principales donde se están llevando los análisis de coronavirus, como para presentarse y realizarse el testeo de no tener síntomas ni estar contagiados de coronavirus. Es un poco polémico, decía, por el hecho de que la gente que regresa ingresa ya a realizar su actividad cotidiana o vuelve a descansar en su casa y quizás va a fallar o esperemos que no el control del gobierno provincial al momento de decir, bueno, ingresó esta persona, llegó a su casa y mañana a la mañana se tiene que ir a realizar el estudio. Claro. Todavía está en veremos esta situación de saber si al momento de ir a su casa controlarán que al otro día a primera hora
o que ni bien volvió se vaya a realizar el estudio o no. Entonces, son muchas cosas que todavía quedaron libradas al azar, a ver qué sucede de aquí al lunes que comienza a aplicarse esta medida. Claro. Y digo, ¿cómo es la vida hoy por hoy en Chaco? Contanos. Nosotros, te comento, acá en Formosa pasamos, retrocedimos de fase, ahora nuevamente avanzamos un poco más, a foja cero empezamos de vuelta, a cómo estamos antes de retroceder, porque tuvimos un pico importante en enero. Pero para darte un ejemplo, ¿no? Todavía las confiterías, los restaurantes y los bares abren así para atender al público en las mesas, en espacios abiertos, únicamente los fines de semana, en un horario establecido. ¿Cómo funciona todo por allá? Sí, acá en un primer momento, o sea, lo que fue hasta noviembre más o menos, diciembre, se había liberado muchas actividades con los límites de horario que les había comentado. Generalmente los restaurantes, los bares tenían límite hasta las 2 de la mañana y bueno, a partir de las nuevas medidas que se tomaron en enero, se limitó esto, se volvió a que desde de lunes a jueves la nocturnidad sea solamente hasta las hasta las 0 horas, perdón, y luego sí, viernes, sábado y domingo se permita hasta las 2 de la mañana, tratando de aplicar multas a quienes sobrepasen ese horario en cuanto a personas circulantes, organizadores de fiestas, quienes alquilen los locales para fiestas clandestinas. Y bueno, se ha logrado luchar bastante, hemos tenido fines de semana en los que la policía del Chaco ha tenido que intervenir hasta en 200 y 300 fiestas clandestinas, y este último fin de semana solamente se han desalentado 7 reuniones clandestinas en el territorio provincial, algo que muestra a las claras que se ha venido trabajando en un control, que obviamente de esas 7 quizás se escaparon muchas más, pero bueno, ya es un buen número decir que de 300 se bajaron a 7 en tan solo un mes y medio de esta medida que se aplicó, también teniendo en cuenta de que se aplican gruesas medidas de multas monetarias para quienes participen, organicen y sean consecuentes con estas reuniones clandestinas. Sí, por ahí parece que somos hijos del rigor en algunas circunstancias, ¿no? ¿Y la cuarentena cómo la hacen una vez que se encuentran, en este caso, casos que se relacionen, ¿no?, con contactos estrechos, positivos que a lo mejor no son tan complicados de tratar? ¿Es domiciliaria? Sí, nosotros aquí el gobierno provincial lo que recomienda es una vez que una persona se acerca con síntomas, se realiza el hisopado y el resultado es positivo, se comunica a los nexos que esta persona identifique como contactos estrechos, se le comunica que ha tenido un contacto estrecho con un positivo y a partir de ello se la invita a realizar los 15 días de aislamiento teniendo la posibilidad de acercarse a alguna de las postas que el gobierno provincial tiene para la detección de casos de coronavirus. El caso de los laboratorios chaqueños en el Hospital Perrando, el principal nosocomio de la provincia, aquí en Resistencia, en 2 sectores en la ciudad de Saespeña, en el hotel principal y también en la Universidad de Uncaus, y en el Hospital del Bicentenario en Juan José Castelli, además de operativos del Plan Detectar y el Plan Ayudar, que han sido programas que fomentó el gobierno provincial junto al Ministerio de Salud y en el caso del Plan Ayudar con instituciones religiosas. Todo esto en pos de lograr encontrar y detectar casos de coronavirus de manera temprana. Luego de realizar los 15 días de aislamiento, tratando de tener nuevamente un estudio que certifique la negatividad y el alta, ya poder volver a la cotidianidad. Claro. Algo más que nos quieras mencionar, ¿qué todavía quedó cerrado? ¿Qué resta abrir a la hora de hablar de flexibilizaciones en ese lugar? Bueno, aquí en los últimos días se ha conocido que volverán a trabajar los cines y teatros con una capacidad reducida, obviamente, al 50%. En el caso de los teatros y los cines, obviamente, es fácil de identificar porque será una fila de por medio, al igual que una butaca de por medio en cada uno de los asistentes. Y bueno, y después muy pocas actividades son las que han quedado por regresar,
como es el caso de actividades deportivas oficiales de competencia, entendiendo que al no haber público muchas actividades no pueden llevar a cabo su funcionamiento porque es el único ingreso monetario que tienen, y también los espectáculos bailables. Muchos bares y restaurantes se convierten por la noche en bares, y es lo que ha tratado el gobierno provincial de desalentar, de que no ocurra, ya que muchos bares que permitían la apertura hasta las 2 de la mañana, luego de las 2 de la mañana cerraban sus puertas, pero en el interior se seguía llevando a cabo fiestas bailables, algo que el gobierno provincial, como decía, intenta que no ocurra. Por lo que solamente quedan boliches, bares y cines y teatros de las pocas actividades que quedan por reanudar, además de la actividad deportiva oficial. ¿Los gimnasios cómo están? Los gimnasios están trabajando de manera reducida y con turnos la mayoría. Generalmente, dependiendo la capacidad de los gimnasios, se trabaja con grupos focalizados de gente, entre 5, 10, 15 personas a lo sumo, con rutinas específicas, cada uno con sus elementos, sobre todo también con sus elementos de bioseguridad. Cada uno debe llevar su toalla, su gel, su alcohol en gel, perdón, y todos los elementos que necesiten al momento de hacer el ejercicio, como también para hidratarse, digamos. En algunos gimnasios, obviamente, esto se le provee al cliente como parte de cuidarlos en este intento de aplicar las medidas sanitarias. Bueno, Diego, muchas gracias por la comunicación. ¿Algo más que nos quieras contar de cómo se está pasando todos estos días allí en Chaco? No, Liliana, agradecerles el contacto y obviamente ponerlos en conocimiento que estamos siempre a disposición para lo que necesiten, para ustedes y para toda la gente de Formosa. Muchas gracias. Bueno, compartimos Gracias, la tengan buen mañana día. con Diego Mitoiro, ustedes veían, periodista de Chaco, que nos explicaba cómo están hoy por hoy. Gimnasio funcionando, actividad de los gastronómicos sin tanta complicación. Y también de lo que estuvimos anotando también, en breve se supone cines y teatros han avanzado hasta ahí, con capacidad reducida, con el distanciamiento asegurado, pero es como está hoy por hoy una postal de Chaco, al hablar justamente de la cuarentena y de la pandemia, cómo se están reorganizando.